Hay momentos en la vida que actúan como una bisagra, un instante que divide el tiempo en un antes y un después. Para un niño llamado Moan, ese momento llegó con la furia del agua. Imaginen por un momento a un niño de apenas 13 años. Un joven con toda una vida por delante, con sueños que aún no tenían nombre, pero que llenaban su corazón de promesas. Ese era Moan. Su mundo era un pequeño pueblo, un universo tejido con el cariño de sus padres y la calidez de un hogar humilde, pero desbordante de amor. Cada rincón de su casa guardaba una risa, cada comida compartida era una celebración. Sin embargo, en el transcurso de una sola noche, el cielo se rompió. Las lluvias torrenciales cayeron sin piedad, como si el firmamento quisiera borrar el mundo. El río, que siempre había sido una presencia tranquila, se transformó en una bestia enfurecida. Sus aguas se desbordaron, convirtiendo las calles en corrientes violentas que arrastraban todo a su paso. La casa de Moan, su refugio, no fue la excepción. La corriente se la llevó, y con ella, se llevó lo más valioso que un niño puede tener, a sus padres. Perdió su hogar, sus recuerdos, su infancia. Cuando el sol volvió a salir, su luz iluminaba un paisaje de devastación. Y sobre las ruinas de lo que antes fue su vida, ya no estaba el mismo niño. Estaba un huérfano. Solo. Los vecinos, abrumados por sus propias pérdidas, apenas repararon en él. Algunas miradas se posaban sobre su figura frágil con lástima, pero la mayoría lo ignoraban con la indiferencia que nace de la propia desgracia. Moan, confundido, con el estómago vacío y el alma rota, comenzó a caminar. Golpeaba puertas en busca de ayuda, de una mano amiga, pero la mayoría se cerraban en un silencio pesado. Poco a poco, la dura realidad de la calle se convirtió en su maestra. Aprendió a sobrevivir pidiendo un trozo de pan, mendigando unas pocas monedas en las esquinas, cargando en su mirada un dolor demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. El niño que alguna vez soñó con jugar y estudiar, se vio reducido a la soledad y al hambre. Pero lo que Moan aún no sabía, era que a veces, el destino esconde sus mayores regalos detrás de las más crueles tragedias, esperando el momento preciso para revelarse. Mientras Moan caminaba cabizbajo, con el estómago vacío y las manos temblorosas de cansancio, algo extraordinario ocurrió. En medio del mar de indiferencia que lo rodeaba, un hombre se detuvo a observarlo. No lo miró con desprecio, ni siquiera con lástima. Sus ojos transmitían una profunda comprensión, como si pudieran ver más allá de la ropa sucia y los pies descalzos, directamente al corazón del niño. Ese hombre se llamaba Cassie. Era el propietario de una pequeña tienda en el mercado. Acostumbrado a ver cientos de rostros pasar cada día, había desarrollado un don para distinguir el brillo oculto en los ojos de las personas. Y en Moan, a pesar de la inmensa tristeza, vio una chispa que se negaba a extinguirse. Se acercó a él y con una voz suave, pero firme, le preguntó, ¿por qué mendigas, hijo? ¿No preferirías ganarte el pan con tus propias manos? Moan lo miró con desconfianza. Hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía nada que no fuera una moneda arrojada con prisa. Pero la calidez en las palabras de aquel hombre lo desarmó y lo hizo escuchar. Entonces, Cassie pronunció una frase que se grabaría a fuego en el alma de Moan y marcaría su destino para siempre. Recuerda esto, el destino ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Con esa enseñanza, sencilla pero inmensamente poderosa, Cassie extendió su mano y le ofreció un pequeño trabajo en su tienda. No era mucho, barrer el suelo, lavar algunos platos, ayudar con pequeños encargos. Pero para Moan, que se sentía olvidado por el mundo, era más que un empleo. Era una oportunidad. Era un faro de esperanza en la más densa oscuridad. Ese fue el instante en que, sin que él lo supiera, el rumbo de su vida comenzó a cambiar para siempre.
Con una mezcla de timidez y gratitud, Moan aceptó la oportunidad. Aquella mañana, al entrar en la pequeña tienda de Cassie, se sentía inseguro, aterrado de fallar, pero aferrado a esa nueva esperanza. Le entregaron una escoba. Aunque era un simple palo de madera, para Moan se convirtió en un símbolo. Ya no sostenía una mano extendida para pedir limosna, ahora sostenía una herramienta para trabajar. Cada movimiento de la escoba levantaba el polvo del suelo, pero también parecía limpiar un poco de la tristeza que cargaba en el corazón. Lavó platos hasta que sus manos quedaron ásperas. Hizo recados con una diligencia que sorprendió a Cassie. Escuchaba cada instrucción con la máxima atención. Cuando terminó su primera jornada, Cassie le entregó unas monedas, 5 rupias. Junto a ellas, le ofreció un roti caliente, el pan plano y fragante. Moan lo tomó con manos temblorosas. Eran apenas unas pocas rupias y un pan sencillo, pero para él, significaban el mundo. Significaban dignidad. No era un mendrugo arrojado por compasión, era el fruto de su esfuerzo, ganado con su propio sudor. Esa noche, sentado en un rincón apartado, comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito. Las monedas tintineaban en su bolsillo, sonando como la música de un tesoro recién descubierto. Por primera vez desde la tragedia, sintió orgullo. Comprendió que ese pequeño comienzo tenía un valor incalculable. No era riqueza, no era grandeza, pero era suyo. En ese instante, Moan entendió algo profundo: la vida puede arrebatarlo todo, el hogar, la familia, la seguridad. Pero cuando uno decide levantarse y luchar, recupera lo más valioso que existe, la propia dignidad. Con el paso de los días, Moan no solo barría y lavaba. Observaba. Cada movimiento en la tienda era para él una lección silenciosa. Miraba cómo Cassie calculaba las cuentas con agilidad, cómo saludaba a cada cliente con respeto y una sonrisa, cómo organizaba la mercancía con una paciencia infinita. Esa curiosidad pronto despertó en él un deseo nuevo y poderoso, el deseo de aprender. Una tarde, mientras terminaba de limpiar, reunió todo su valor y se atrevió a preguntar: «Señor, ¿me enseñaría a llevar esas cuentas que usted anota?» Cassie sonrió. Veía en el muchacho una sed de conocimiento y una disciplina que muchos adultos carecían. Le entregó un cuaderno viejo y un lápiz gastado y, con paciencia, le mostró cómo sumar, cómo restar, cómo registrar cada venta. Al principio, Moan cometía errores. Confundía los números, su escritura era torpe. Pero cada equivocación no era una derrota, sino una motivación para esforzarse más al día siguiente. Pronto, su aprendizaje fue más allá de la contabilidad. Cassie, viendo su potencial, comenzó a permitirle atender a los clientes. Al principio, su voz temblaba, pero poco a poco fue ganando seguridad. Descubrió que la honestidad y el respeto abrían puertas. Aprendió que la disciplina era la verdadera clave del progreso. Cada jornada en la tienda era más que un trabajo, era una escuela de vida. Y mientras muchos jóvenes de su edad aún dependían de sus padres, Moan estaba forjando su carácter, adquiriendo habilidades y construyendo una confianza inquebrantable en sí mismo. Ese niño que lo había perdido todo en una noche trágica, estaba descubriendo que el esfuerzo y el conocimiento son las únicas herramientas capaces de cambiar nuestro destino. Los progresos de Moan eran evidentes. Sin embargo, el camino del aprendizaje nunca es una línea recta, está lleno de tropiezos. Un día, mientras atendía la tienda solo, cometió un error grave. Distraído, entregó cambio de más a un cliente y olvidó registrar una venta importante. Cuando Cassie revisó las cuentas esa noche, la diferencia fue evidente. Llamó a Moan con seriedad. Por primera vez, su voz no fue suave, sino firme y dura.
No puedes permitirte descuidos así, le dijo. La responsabilidad no es un juego. Moan bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. El peso de la decepción lo atravesó como una daga. Por un instante, la oscuridad amenazó con volver. Pensó en dejarlo todo, en volver a las calles, en creer que quizás nunca sería suficiente. El miedo al fracaso resonaba en su mente. Pero entonces casi, viendo la profunda tristeza del niño, respiró hondo y añadió con calma, escucha bien, hijo. El fracaso no es el final. Es parte del camino. Si aprendes de él, se convierte en tu mejor maestro. Esas palabras golpearon el corazón de Moan con la fuerza de una revelación. Comprendió que equivocarse no lo hacía inútil, sino humano. Y que rendirse sería un fracaso mucho mayor que cualquier error cometido. Esa noche, en silencio, se hizo una promesa, un error no definiría su valor. En lugar de derrumbarse, decidió levantarse con más fuerza. Al día siguiente, Moan regresó a la tienda más temprano que nunca. Sus ojos aún mostraban la herida de la reprimenda, pero en su interior ardía una nueva determinación. Puso el doble de atención en cada tarea. Revisaba las cuentas 2 veces. Organizaba la mercancía con un cuidado meticuloso. Atendía a cada cliente con una sonrisa firme y segura. Casi lo observaba en silencio, con una aprobación silenciosa. Veía cómo el niño transformaba la vergüenza en disciplina y el miedo en motivación. Moan estaba descubriendo el arte de la resiliencia, la capacidad de levantarse después de caer, de convertir los tropiezos en peldaños para seguir subiendo. Cada rupia ganada era ahora un ladrillo en la construcción de su futuro. La resiliencia se convirtió en su mayor aliada y, aunque aún no lo sabía, esa cualidad sería la llave que abriría puertas más grandes de las que jamás había imaginado. Con el paso de los años, Moan se convirtió en un joven disciplinado que comprendía el valor del trabajo honesto y del dinero ganado con esfuerzo. Había aprendido a ahorrar. Cada rupia que recibía, la dividía con sabiduría, una parte para comer, otra para sus necesidades básicas, y siempre, guardaba una pequeña porción. Su paciencia era admirable. Mientras otros jóvenes gastaban sin pensar, Moan ahorraba con un propósito claro, un día, quería tener algo propio. No se limitó a su trabajo en la tienda. Aceptó otros pequeños empleos en el mercado, desde cargar sacos hasta ayudar en puestos de verduras. Ningún trabajo le parecía indigno, cada tarea era una oportunidad para acercarse a su meta. Con el tiempo, sus ahorros crecieron lo suficiente para dar su primer gran paso. Con el corazón latiendo de emoción y nerviosismo, abrió una pequeña barraca de té y bocadillos. No era nada lujosa, apenas unas tablas de madera, una tetera y algunos vasos. Pero cuando encendió el fuego por primera vez y sirvió su primera taza de té caliente, sintió un orgullo que lo inundó por completo. Los clientes pronto notaron su honestidad. Nunca engañaba con el cambio. Siempre ofrecía una sonrisa sincera y un servicio amable. La gente volvía, recomendaban su puesto, y poco a poco, su humilde barraca se convirtió en un rincón querido del barrio. Moan ya no dependía de nadie. Había alcanzado la independencia, no como un regalo del destino, sino como el fruto de su propia constancia, disciplina y esfuerzo. El pequeño puesto de té que Moan levantó con tanto sacrificio fue solo el comienzo. Con los ingresos que acumulaba pacientemente, amplió el lugar, contrató ayudantes y diversificó su oferta. Lo que nació como una humilde barraca, con los años se transformó en un restaurante respetado en el barrio. Pero Moan no se detuvo allí. Su visión había crecido junto con su confianza. Invirtió con cautela y, con el tiempo, logró abrir un hotel, sencillo pero digno. Cada ladrillo de ese edificio llevaba consigo el recuerdo de las noches que durmió en la calle.
Cada habitación era un testimonio de que la perseverancia puede convertir la tragedia en triunfo. Ahora, Moan no solo tenía negocios prósperos, sino también un hogar propio, estable y seguro. La gente que antes lo miraba con lástima o indiferencia, ahora lo miraba con respeto. Algunos recordaban a aquel niño huérfano que pedía limosna y no podían creer que fuera el mismo hombre que ahora daba empleo a otros. Había construido con sus propias manos el futuro que alguna vez pareció imposible. Su destino, que un día fue marcado por la tragedia, había sido reescrito por él mismo, transformado en una vida de dignidad y abundancia. Con el tiempo, Moan comprendió que su historia no podía terminar solo en él. El recuerdo de aquellos días de soledad y hambre seguía vivo en su corazón, y no quería que otros niños pasaran por lo mismo. Decidió abrir las puertas de sus negocios y de su vida para enseñar a los más pobres la verdad que había aprendido en carne propia: el destino no cambia por milagro, sino con paciencia, esfuerzo y fe en uno mismo. Invitaba a los pequeños huérfanos del barrio. No les daba limosna, les daba herramientas. Les enseñaba a barrer, a servir, a llevar cuentas sencillas. Y a cada uno de ellos les repetía la frase que un día casi le había dicho: el destino ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Esos niños lo miraban con ojos brillantes, porque sabían que aquel hombre había recorrido el mismo camino que ellos. Moan no era un benefactor distante, era la prueba viviente de que un futuro diferente era posible. De ser un huérfano olvidado, pasó a ser un hombre que ofrecía oportunidades. De ser un niño que lloraba su pérdida, a un adulto que compartía esperanza. La historia de Moan nos recuerda que aunque la vida nos golpee con dolor y tragedia, siempre existe una fuerza dentro de nosotros capaz de reescribir nuestro camino. El destino no se espera, se construye. Si esta historia ha encendido una luz en tu interior, te invito a formar parte de esta comunidad de crecimiento. Al suscribirte y compartir esta reflexión, no solo nos apoyas, sino que ayudas a que esta llama de esperanza llegue a alguien más que podría necesitarla en este preciso momento. Cada historia es una semilla, y en tus manos está la decisión de convertirla en la fuerza que te impulse a crecer. Que la paz y la fortaleza te acompañen siempre.